Hoy tenemos con nosotros uno, Luis Espinosa Sánchez. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También está con nosotros una compañera de Luis, Nancy. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Les voy a leer un breve resumen de las actividades de Luis. Nació en Cochabamba, Bolivia. Centró su actividad en Bolivia como terapeuta andino. Fundó el primer movimiento ecologista en Bolivia en 1977. Es director de la Escuela Internacional de Medicina y Filosofía Andina Los Incas en Cochabamba. Ha participado en mayo de 1990 en el Congreso Internacional de la Universidad de la Sorbona en París. Últimamente ha fundado un centro de terapias en Gerona y una escuela natural de chamanismo vivencial en la provincia de Huelva. Luis, a nivel de calle, ¿qué es un chamán? Sí, al inicio de este diálogo, en el cual intentaremos transmitir ese conocimiento esencial andino, decir que quizá las definiciones son bastante precarias, bastante aproximativas en lo que se refiere a poder transmitir lo que es en esencia un chamán, digamos el intermediario entre esta y la otra realidad. Nosotros fundamentalmente estamos ahora en Occidente difundiendo algo que lo denominamos la actitud chamánica, es decir, una modalidad perceptiva y una manera de vivir que es implementable en cualquier sitio. Desde ese punto de vista podemos hablar más que de un personaje pintoresco, de una actitud aplicable a Occidente. Siempre se quiere centrar en arquetipos a las personas, siempre se habla de brujos, de curanderos, de personas con efectos, vamos a decir, paranormales. El chamanismo realmente no tiene nada que ver con todo, pero sí un poquito de cada, ¿no? Bueno, en el fondo se llama sobrenatural a lo que se olvidó, que sin embargo es en el fondo absolutamente natural. Nosotros estamos hablando de ese inmenso potencial que existe dentro de todos y que es posible liberar. El chamanismo no es más que la liberación del inmenso potencial que llevamos dentro. Luis, ¿qué poderes reales tiene un chamán? Bueno, se podría hacer una recopilación muy amplia de ello, pero lo que nos interesa es centrar en el poder interior que nos convierta en caminantes invulnerables de este camino llamado vida, es decir, en el descubrimiento del supremo arte de vivir, que es el primer milagro que debemos hacer, es decir, el poder vivir, pero un vivir que suponga plenitud, salud y bienestar. Hay algo muy importante, fundamental, diría yo, para el chamanismo, que es la naturaleza. ¿Qué importancia tiene? Bueno, todo es naturaleza. Naturaleza, Pachamama en idioma nativo de los Andes, madre naturaleza, madre tierra, universo al mismo tiempo. Pero ocurre que la naturaleza no es algo externo, la naturaleza somos nosotros, somos universo, somos Pachamama. Dentro de cada uno de nosotros hay una confluencia del inmenso poder de toda la naturaleza, es decir, dentro de ti, dentro de mí, está confluyendo en síntesis el poder del universo. Por ello es importante. Llegáis a conocer tan profundamente la naturaleza, a estar tan en armonía con ella, que llegáis a leer hasta las intenciones de un árbol o de una nube. ¿Cómo se puede llegar a eso? En la medida en que uno viaja hacia sí mismo, hacia su microcosmos, descubre que adentro y afuera es lo mismo. Es decir, que tú eres todo, tú eres el universo, tú eres Pachamama. Somos un microcosmos, parte de un macrocosmos. Todo es lo mismo, todo es uno y además todo está vivo. Luis ha venido acompañado también de una compañera con un traje ritual. Yo quiero que Luis nos explique qué importancia tiene ese traje y qué importancia tiene incluso la música. Cuéntanos, Luis. Sí, podrán observar un traje típico que comienza en la parte inferior mostrando un amanecer simbolizado en verde y luego en color naranja. Posteriormente la cruz escalonada, el caipacha, esta realidad y la realidad superior o inferior, una especie de escalera que se la puede usar para subir o para bajar. El chamanismo es el subir. Acabamos de ver el cóndor, símbolo del vuelo visionario del viaje chamánico, y finalmente el inti, o el inti-inti, el símbolo de, literalmente sería sol de soles, energía cósmica suprema. Como se darán cuenta, el vestuario tiene una importante carga simbólica y que es quizá la versión andina de ir expresando en diferentes situaciones, incluso en detalles pequeños, todo lo que es nuestra cosmovisión. Asimismo, Luis, la música también tiene una importancia fundamental en los rituales chamánicos. Sí, la música es el puente, nosotros lo decimos, sonoro entre esta y la otra realidad, y es componente infaltable de ceremonias, ritos, terapias y, en fin, de la vida común y corriente en general. Nancy ahora nos va a hacer escuchar
un pequeño fragmento de esa música que utilizáis vosotros siempre en los rituales. Sí, el sonido del viento, el hermano Huayra, un poco el plagio al viento, al atravesar por la montaña, nos ha permitido convertir a las flautas andinas en un poco los portavoces de algo que sin palabras intenta decir gracias Pachamama por estar vivos. Vamos a escuchar esto. Luis, la música os ayuda a poneros en contacto con ese otro universo, vamos a decir. Desde luego. Somos seres multidimensionales habitando una realidad multidimensional y la música, cuando la palabra ya no es posible, cuando la palabra no alcanza, es el turno de la música, y cuando la música ya no es suficiente, es pues el turno del silencio. Se habla de que dentro del chamanismo se puede incluso llegar a hacer llover. ¿Cómo se puede controlar la naturaleza? ¿Cómo se puede hacer controlar una nube o al cielo para que llueva en un momento determinado? Bueno, en realidad explicar este tipo de fenómenos quizá no es lo más importante, en la medida en que nosotros estamos centrados, un poco dejando lo sensacional en la constitución de una secuencia vivencial. Es posible hacer muchas cosas. Es posible ir viendo cómo nuestros límites se van ampliando al punto de que la frontera entre tú y una nube desaparece completamente, entre tú y una piedra, entre tú y un árbol, desaparece y tú eres lo mismo. Cuando se puede comprender a la naturaleza cuando tú te conviertes en ella. No hay mejor manera de comprender a una montaña que convertirse en la montaña. Entonces, a partir de esto se puede hacer muchas cosas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que seamos capaces de hacer de nuestro itinerario por la tierra una aventura maravillosa, llena de aprendizaje, donde la plenitud sea un componente, donde la lucidez no falte, y donde la creatividad, el humor y sobre todas las cosas el amor a uno mismo, a los demás y a la naturaleza pueda ser parte inherente de cada cosa que hacemos. Se habla también de que podéis transformaros en espíritus animales. ¿Es cierto esto? Bueno, hay cosas que no son ciertas en esta realidad, pero son ciertas en la otra realidad. ¿Qué importancia tienen las drogas? Quizá también es un mito excesivo, como la ayahuasca. Bueno, en la selva podemos encontrar muchos alucinógenos. Es posible que en algunas culturas se utilicen al interior de un contexto ritual, muy diferente al uso que se hace ya en plan de adicción o de toxicomanía. Sin embargo, nosotros estamos trabajando por una vía en la cual no es necesario en absoluto utilizar ningún alucinógeno, dado que todo lo que necesitamos está en nosotros. Simplemente está esperando ser liberado. Es decir, que es un camino, pero no es el más importante. Y quizá, según vas aumentando tu grado de realización, ya igual ni necesitáis esas drogas, ¿no? Desde luego. El propio cuerpo o la propia mente es la que hace transformaros. Sí, desde luego. Y especialmente para lo occidental, ahora que salimos con una serie de cosas prácticas, es importante que no tomemos ese camino, ¿no? El occidental está muy acostumbrado a engancharse a cualquier cosa. Se dice que llegáis incluso a ver, a través de un paciente, ver su cuerpo como si fuera de cristal. ¿Es cierto esto? ¿Podéis llegar a esa perfección? En otro estado de conciencia es posible muchas cosas. Decía un anciano nativo en una oportunidad cuando se le preguntaba ¿y cómo diagnostico una enfermedad? Decía él, yo me introduzco dentro del enfermo, ¿no? Y viajo dentro de él y veo qué problema tiene, ¿no? Son formas un poco aproximativas en términos verbales de expresar algo que es una experiencia, digamos, de connotaciones extáticas. En vuestros rituales llegáis hasta incluso un estado de éxtasis, que debe ser muy importante, ¿no?, para vosotros. ¿Este éxtasis es propio, es algo que viene de repente y te encuentras con él, o es algo provocado por vosotros mismos? Bueno, en algún caso puede ser espontáneo. Sin embargo, el enfoque chamánico aspira a tenerlo todo básicamente controlado. Puede haber matices de diferenciación con otras culturas.
El camino que nosotros tomamos es un intento de que las cosas sean voluntarias, controladas, manejadas, de manera que no seamos sujetos de posesión o de trance, aunque esa palabra no la utilizamos, en momentos en que no es necesario o en circunstancias que no las podemos controlar. Nosotros insistimos en que hay que controlarlo porque es posible manejarlo y canalizarlo adecuadamente. Esta tradición chamántica la pasáis oralmente unos a otros, quizá padres a hijos, o por generaciones, o cualquier persona puede ser un chamán con una serie de estudios o de conocimientos. Bueno, en realidad venimos de culturas donde los títulos no son lo más importante. Insistimos en que hablamos de una actitud chamánica la cual es implementable a cualquier persona, donde sea que viva, y que redunda en una vida más plena, más sana y con mayor dosis de lucidez. Sin embargo, esta tradición, bueno, el chamanismo es el precursor de las terapias, incluso la primera forma de religión, se podría decir, ahora convirtió en una especie de filosofía vivencial en nuestro enfoque, chamanismo andino, que se transmite de forma oral evidentemente a gente que está gradualmente preparada para ello. Nosotros estamos haciendo un plan de difusión en Occidente con características prácticas y vivenciales y adecuadas a esta mentalidad. A nivel popular, como siempre ocurre, Luis, lo que más se conoce quizás es lo folclórico. Se habla mucho de los brujos malos, de los hechiceros, de los chamanes malos. ¿Existen? Bueno, existen brujos negativos, pues los existen en Occidente también, ¿no? Hay muchos políticos que caben muy bien en esta definición, ¿no? Y mucha gente que va en este plan, ¿no? Inclusive terapeutas. Me parece que estos dos, el aspecto negativo es algo de que no está exento absolutamente nada, ¿no? Y puede haber gente, lo dijimos hace un momento, se trata de la misma escalera. Hay gente que la usa para bajar, se puede usar para subir. Y el chamanismo andino intenta con esto subir y subir muy alto, hasta poder encontrar, como se dice en la tradición en los Andes del Sur, hasta poder convertirse en esa estrella que fuimos antes. Ello supone el haberse convertido en el caminante indetenible que ha iniciado ese camino de ascenso a la montaña hasta alcanzar la cima, pues desde ella es posible tocar tu estrella y convertirte en ella. ¿Hay algún peligro en el chamanismo, Luis? No, me parece que hay más peligro en una actitud no chamánica, ¿no? Cuando las cosas se las maneja gradualmente, cuando uno no se fanatiza por nada, cuando uno simplemente tiene ganas incontenibles de vivir y tiene un punto de referencia fundamental en la naturaleza, en la Pachamama, como nosotros decimos, y pues deja de intentar comprenderlo todo vía intelectual, no hay ningún peligro. Los niños por lo general son nuestro mejor destinatario. Ni cualquier persona de la calle que quiera unirse a vosotros, que quiera estudiar vuestra filosofía de la vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que leer algún libro? ¿Tiene que ir a alguna escuela concreta? ¿Dónde puede conocer qué es el chamanismo en profundidad? Bueno, estamos hablando nosotros concretamente del chamanismo andino. Probablemente haya otros enfoques más o menos diferentes, aunque la esencia es siempre la misma. Nosotros estamos trabajando directamente con la gente a través de seminarios prácticos, de conferencias de divulgación, de un centro de terapia que con esta visión está trabajando, y fundamentalmente estamos intentando que la gente interesada en esto, en sentir esto de manera vivencial, pueda darse cita en un evento que a fin de año, este año 90, los 3 últimos días se realiza en Barcelona, en Cataluña, y que será difundida por algunas revistas como Integral y otras, que está siendo difundida actualmente, ¿no? En este tipo de eventos intentamos mostrar de manera práctica puntos de referencia, porque lo que traemos no es una panacea, es una faena que cada persona debe irle implementando cotidianamente en su vida. Luis, nuestro tiempo se nos está terminando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, al igual que Nancy, por mostrarnos ese pequeño trocito de vuestra filosofía de vida, y esperemos tenerte de nuevo con nosotros en alguna otra ocasión que vuelvas a visitarnos. Bueno, pues el agradecido soy yo a nombre del Movimiento Pachamama de Bolivia, y ojalá podamos ir trayendo un poco los Andes a vuestro corazón y hacer que la selva no sea algo ajeno a nosotros, sino que nosotros mismos seamos ese trozo de universo que se nos ha confiado administrar. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a conocer ahora el libro que nos presenta sobre los chamanes Maribel Guzmán. Los chamanes, más conocidos en nuestro mundo como curanderos y brujos, son poseedores del conocimiento de antiguas técnicas de curación. Mediante un viaje realizado a través de un estado alterado de la conciencia, el chamán ayuda a sus pacientes a trascender la concepción normal que tienen de la realidad, en la que ellos mismos se ven como enfermos.
Este libro, titulado La senda del chamán y escrito por el profesor Michael Harner, es una introducción a la metodología chamánica que ofrece al lector técnicas sencillas y ejercicios interpretados a partir de las experiencias vividas por el propio autor. La adaptación occidental que se hace de estos métodos permite la separación de estas prácticas de cualquier creencia religiosa. A pesar de que todos estos conocimientos solo pueden adquirirse a través de la experimentación, este libro es una buena clave que va más allá de la simple teoría. Gracias, Maribel.